usted. Amén. Puede estar cómodo en esta noche. Y dígale al que está a su lado, dígale, tú eres el elegido. Amén. Amén, amén. Eso, dígalo, tú eres el elegido. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá somos elegidos? Amén. Santo. ¿Cuántos de los que estamos acá somos elegidos? Amén. Yo creo que si estamos acá es porque Dios ha trazado un propósito con nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Y qué es ser elegido? Dice que puede ser elegir, seleccionar, preferir, optar, escoger. ¿Cierto? Pero también encontré algo que me llamó la atención y que es escoger o preferir a alguien para algo en común. El hermano José, que juega conmigo, el hermano Alberto también, sabe que cuando usted llega a una cancha de fútbol, ¿a quién no le gusta jugar fútbol? No tengan miedo, que eso no es pecado. A mí me gusta jugar fútbol, ¿cierto? El técnico siempre va a escoger a los 11 titulares, ¿cierto? El técnico siempre va a tratar de, al hermano José siempre va a que no, a mí no. No, mentira. El técnico siempre va a escoger a los jugadores que él necesita. Porque es que tiene algo en especial el partido y es que tienen que ganar. ¿A quién de los que está acá le gusta perder? A ninguno, ¿verdad? A todos nos gusta ¿qué? Ganar. Pero resulta y pasa que el técnico tiene que escoger el equipo para ganar, ¿verdad? Cuando ahorita hablaban un poco acerca de que están predicando la palabra, haciendo devocional en los colegios, a mí me llenó de mucha alegría, ¿sabe por qué? Porque por la gracia de Dios soy también el líder de misión juvenil en mi congregación y duramos 15 años desde que yo estudiaba en ese colegio para que nos abrieran la puerta, no más una hora, en 15 años. Entonces cuando uno escucha estas noticias, a uno lo satisface y lo llena de mucha alegría, porque es que quiere decir que la iglesia de Palmeras se está cumpliendo la labor. Y no es que la iglesia de la Ermita no se esté cumpliendo la labor, sino que a veces se hace poner difícil. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Sabe que cuando usted es elegido, usted tiene privilegios? Por eso dice la palabra del Señor, no me elegiste vosotros a mí. Es decir, yo lo tomo en esta noche como que usted viene al culto, usted viene a adorar a Dios, usted viene a hacer su culto racional, ¿verdad? Pero es por gracia de Dios. Porque es que dice la palabra del Señor que todo es la voluntad de ¿quién? De Él, ¿verdad? Todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de nuestro mismísimo Dios. Amén. Entonces, si dice la palabra del Señor, no me elegiste vosotros a mí, quiere decir que nosotros no éramos dignos. Nosotros no éramos dignos. Pero el Señor nos ha hecho dignos de adorarle y de exaltarle a Él, ¿verdad? De pronto, aquí hay algún hermano que es otro bandero. De pronto hay algún hermano que, no sé, le gustaba enviar. De pronto hay algún hermano o una hermana que le gustaba bailar, ¿verdad? Pero cuando Cristo los seleccionó, escuche esto, ¿lo qué? Los seleccionó. ¿Por qué los seleccionó? Porque resulta y pasa que donde hay cantidad de gente que te escoge a ti, quiere decir que tú eres elegido para un plan diferente. Amén. Y cuando Cristo nos sacó a nosotros de ese mundo, quiere decir que Él nos escogió a nosotros para que nosotros seamos salvos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Amén. Desde que usted nació, hermano, o incluso antes de que usted naciera, Dios ha hecho o ya tiene trazado un plan con usted. Amén. Solamente que a veces nosotros, humanamente hablando, nos hacemos lo que qué, lo que no escuchamos, lo que no es con nosotros. Oye, pero es que Dios tiene un plan contigo y te dicen, oye, que Dios quiere hacer algo contigo maravilloso. Ay, déjeme quieto que yo vivo mi vida como yo quiera. Yo a veces soy salvo, no soy salvo. Así no es el evangelio. Cuando tú eres un elegido, tú tienes un privilegio. Y ese privilegio cuesta. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Sencillo. Adorar y glorificar el nombre del Señor, hermano.
exaltar al Señor? Amén. ¿Verdad que es hermoso glorificar al Señor Jesucristo? Amén. Yo siempre digo algo y a veces me da pena y a veces no. Resulta y pasa que cuando yo estaba en mi adolescencia, a mí me daba pena decir que yo era evangélico. Ah, los evangélicos no, mi papá y yo no. ¿Cuánto le pasó eso en el colegio? ¿Usted se imagina donde en ese tiempo de mis 13 años hubiera misión juvenil en el colegio? Usted le dijera, Dios le bendiga, hermano. Yo me escondía, yo prefería que no me viera. Porque me avergonzaba de que yo era evangélico. ¿Cierto? No, usted es evangélico. No, yo no. Mis papás son evangélicos. Usted me ve a mí de evangélico. No, yo no soy evangélico. ¿Cómo va a ser evangélico? Pero cuando el Señor empieza a orar, cuando el Señor sabe que le tiene elegido con un plan maravilloso, es cuando ya usted 10 años después, 8 años después, tiene que reconocer y exaltar el nombre del Señor, de que Él le sacó de ese mundo para que le adore y le glorifiques a Él. Amén. A veces nosotros no nos damos por entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces nosotros creemos que de pronto la palabra que se predica es la palabra, ay, nos predicó fulano de tal y ya no. Es la palabra de Dios hablándonos a nosotros. Cuando usted es un elegido, usted es un preferido. Cuando usted es un elegido, usted es un apartado. No apartado para el mundo, no, o sea, apartado para lo que necesitan hacer con usted. Cuando usted es un elegido, usted tiene beneficios. ¿Usted sabe cuál es su beneficio en esta noche? ¿Cuál es? La salvación. Ser salvos es el beneficio que nosotros vamos a recibir. Pero tenemos que permanecer hasta qué? Hasta el fin, ¿verdad? Si hay algo efectivo es que cuando Dios le pone el ojo a alguien y esa persona se deja usar, Él lo va a poner en lugares altos. Así que mi hermano, a veces el hermano que usted ve ahí en la congregación, ahí calladito, ahí, ay, ¿qué goza Dios es? Pero cuando usted no es sirviendo al Señor, uy, pero este no era el que estaba allá en el rincón, que no, ay, pero este no era el que ni siquiera hablaba en la congregación ni nada. Vean cómo Dios lo está usando. Porque es que cuando usted es elegido y usted toma ese lugar de elegido, el Señor empieza a usarlo a usted de manera maravillosa. Porque si hay algo que le agrada a Dios es usar a las personas que dejan que Él lo respalde. Porque es que ese es nuestro Dios. Amén. ¿Sabe que a veces uno no comprende la magnitud de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros? Porque a veces uno cree que solamente el Señor quiere llevarnos a lo que Dios puede hacer en la congregación y ya. Muchas veces el Señor quiere llevarte mucho más allá de los límites que tú le quieres poner. A veces nosotros somos especialistas, ¿saben qué? En ponerle límites a las personas y en ponernos límites nosotros mismos en el crecimiento del Señor. Qué bueno que la iglesia de Palmeras en esta noche entienda de que cuando usted es un elegido, y yo sé que ustedes son elegidos en esta noche para hacer crecer la congregación de Palmeras con el poder del Espíritu Santo, usted empieza a comprender que si usted es un elegido, usted empieza a actuar diferente. Si usted es un elegido, usted empieza, mire hermano, yo le voy a decir algo, cuando usted es un elegido, usted le pica la lengua. Amén. No para la pelota, ¿sabe para qué? Para hablar del Señor Jesucristo. Amén. Oiga, y yo eso se lo puedo garantizar. A veces usted está quieto, vea. La vez pasada estaba yo ahí en la casa, estábamos antes de mudarnos, cuando me casé con mi esposa, y yo me fui adelante de que alquilaron una eléctrica. Yo no sé nada de electricidad, pero ahí sí corto, tiene que decir que tuvo mala conexión. Pero bueno, estábamos ahí, de pronto llegaron los dueños de la casa y empezaron a hablar entre ellos, con unos familiares. Y yo sano ahí, yo estaba quieto, haciendo la conexión allá y listo. Eso era lo que yo estaba haciendo. Y ellos empezaron a hablar y de pronto un familiar de los que estaban, hombre, pero es que, ¿quién dijo que Dios existe? Oye, pero es que, ¿quién dijo que el pastor y que eso no existe? ¿Y usted qué cree que me estaba pasando a mí en ese momento? Ya me estaba picando la lengua. Pero, ay, Señor, ¿será que hablo? ¿Será que no? ¿Será que yo espero? Y seguía, no, pero es que miren que la palabra que la hermana le decía, yo decía, no, es que Dios no existe. Y yo decía dentro de mí, si él supiera los milagros que hace Dios, si él supiera Dios cómo sana el cáncer, si él supiera Dios cómo sana enfermedades en horas, si él supiera lo maravilloso que es Dios, si él entendiera la grandeza de Dios, ¿cómo no estuviera diciendo eso?
Pero qué bueno que en medio de esa gente ignorante, de esa gente que de pronto dice que Dios no existe, que de pronto dicen que no, ese evangelio es para los locos. Dios lo eligió a usted para que usted sea un loco, pero un loco salvo. Porque es que el mundo en realidad hoy en día va de fracaso en fracaso. Lastimosamente el mundo ha querido hasta entrar en muchas congregaciones. Y qué bueno, hermano, que usted que está lleno del Espíritu Santo, usted se ha entendido de que usted fue llamado para algo diferente, de que usted se ha entendido que usted no fue llamado solamente para estar en una silla, sino que usted se ha entendido que usted fue llamado para adorar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. A eso hemos venido en esta noche. Cuando usted es un elegido, siempre es un elegido en esta noche. Yo invito a que usted en esta noche empiece a sentirse elegido. Y cuando uno es elegido empieza a tomar responsabilidades. Cuando una persona en un terreno de juego, yo hablo de fútbol porque es lo único que sé jugar en cuanto a juego y eso, y a usted le concede la responsabilidad de tapar, un ejemplo, usted qué es lo que tiene que hacer, no dejar que esto corre. Usted toma la responsabilidad de que tiene que hacer las cosas bien y de que si comete un error, un ejemplo, puede suceder un gol, que es lo que menos quiere el equipo. Pues cuando usted está en Cristo y usted es nueva criatura, usted empieza a tomar responsabilidad con sí mismo y empieza a darse cuenta que los que están en el mundo están perdidos. Usted empieza a tomar la responsabilidad de que ellos también sean salvos igual que usted. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que si estamos en este lugar es porque Dios tiene un plan con nosotros. No importa si usted tiene 70, 80 años, 60, 40, 30, 20, 10, lo que sea, no interesa, Dios ya tiene un plan contigo trazado. Pero mi pregunta es, ¿usted está dejando que Dios obre en su vida? ¿Usted está dejando que Dios siga cumpliendo ese plan en su vida? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos plazca y así no es con el Señor. Las cosas con el Señor son totalmente diferentes. Las cosas con el Señor, le voy a decir la verdad, son maravillosas. De pronto yo me miro unos años atrás y yo me puedo avergonzar de lo que uno era. Pero si yo me miro ahora, yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y qué bueno cuando usted, querido hermano, apoya a los hermanos de Visión Juvenil que vayan a hacer un devocional. Hermano, ¿qué necesitan? Porque si en esta noche habemos 80 en este lugar y si allá hay por lo menos 300 niños, 400 niños, ¿cierto? Usted se imagina la congregación que se está abriendo acá atrás. 400, 300 niños. Eso es para darnos a nosotros alegría. Eso es para darnos a nosotros entusiasmo de seguir nosotros cumpliendo esta misión. Cuando la iglesia empieza a coger responsabilidades de un elegido, empieza a haber un crecimiento que usted no se alcanza a imaginar. Oiga, a veces uno se mentaliza en lo que yo puedo hacer y ya, lo que yo decía ahorita, limitamos. Y no, en el Señor no hay que limitarse. Porque es que Dios a todos nos dio dones diferentes. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Cuántos tienen aquí el don de evangelismo? Un poquito. ¿Cuántos tienen el don de evangelismo? Eso es maravilloso que en una iglesia haya el don de evangelismo. Yo creo que todos nosotros en algún momento le hemos hablado a alguien, ¿verdad? En el taxi yo creo que usted le ha hablado a alguien. En su cuadro usted le ha hablado a alguien. Si usted le ha hablado a alguien es un evangelista, y si no le ha hablado, preocúpese porque usted es un elegido. Un elegido debe tomar su propia responsabilidad. Vea, a veces nosotros empezamos a sentir miedo, ¿no? A mí me da miedo el esto de predicar. Yo no me siento capaz de hablarle a alguien. Yo no me siento capaz de seguir adelante porque no, es muy difícil, dice uno humanamente. Pero déjenme decirle que cuando uno está en Cristo, las cosas son más fáciles de llevar. Cuando usted está en Cristo, las cosas se vuelven tan ligeras que usted no alcanza a comprender la magnitud de la grandeza de Dios obrando por medio de eso. Dios es muy grande, queridos hermanos. Dios es maravilloso. Dios es bondadoso y como es bondadoso, Él quiere también que los que están allá afuera sean salvos. Amén. Los elegidos debemos aprender a depender de Dios, porque las cosas del mundo no nos deben mover.
también lo tiene en cuenta. Y Dios no lo va a dejar que usted pase de pronto alguna necesidad fuerte. ¿Sabe por qué se lo digo? Hace 2 años en mi casa estábamos viviendo una situación difícil. Mi papá estaba endeudado de más de como 300 millones de pesos. Y no encontrábamos salida y como se pudo se pagaban 200 y pico millones. Y estábamos debiendo cemento y no teníamos ya nada. No teníamos carros, no teníamos nada que vender, solo nos quedaba la casa. Y decía mi mamá, yo no quiero vender la casa. El Señor hasta aquí nos ayudó, el Señor nos dará, decía. La situación se puso tensa, difícil, no encontrábamos salida. Ustedes yo creo que entienden que es cuando ustedes están endeudados y no le hayan salida a las cosas. Pero de pronto, mi papá tenía un negocio por allá en Boyacá. Y él sabía traer unas cositas, unas piedritas por allá y las tenía guardadas. Y yo, eso es muro, eso no. Mira aquí, yo le hice por aquí, no le por aquí, guardo esto y tengo por allá guardado, eso es muro. Cuando resulta y pasa que mi mamá se fue a arrodillar al cuarto con mi papá y lloraba mi mamá, yo me acuerdo tanto, en ese cuarto encerrado. Cuando el Señor le puso en la mente el mugrecito, lo que ellos habían tratado mugrecito, sácalo. Bueno, mi mamá dijo que no podrá dar por esto, por ahí 300.000 pesos. La fe de mi mamá era corta. Pero mi mamá dijo, bueno, si el Señor me puso en la mente, pues que algo va a hacer el Señor. Resulta y pasa que se fueron para Alejandría y empezaron, oye, ¿cuánto nos ofrecen por esto? No, 600.000. Y yo, ¿sí ves? Yo qué te digo, eso era una emoción tuya, le decía a mi papá. Tranquila. Luego se fueron a otro, ¿cuánto nos ofrecen? 8 millones de pesos. Y mi papá, tenía un cuarto, pero ¿cuánto ahora qué vamos a hacer? Cuando de pronto le llamó un señor por allá. Don Jimmy, usted de casualidad no tiene, es que necesito lo que usted tiene ya, esa piedrita la necesito yo. No, pero yo lo que tengo es puro mugre, eso es lo que me ofrecieron. Don Jimmy, muéstrame qué tiene. Y mandó una foto de mi papá por allá. Venga, Don Jimmy, acaba de hablar con el Señor que se venga mañana mismo. Pero venga pensando cuánto va a pedir por eso, porque entonces, bueno, mi papá ya trabajó esa noche con mi mamá, me acuerdo tanto, y me decía, oye, ¿qué vamos a hacer? Él me dijo que fuera pensando cuánto era lo que íbamos a pedir, pero resulta y pasa que yo no sé, ¿tú sabes cuánto me han ofrecido por eso? Y dice mi mamá, oiga, ¿usted se acuerda que nosotros estábamos debiendo algo? Y aquí el Señor te puso de que sacara eso. Seamos atrevidos, cuidamos los 70 millones de pesos. Oiga, eso yo decía, eso sí es mucha fe. ¿Cierto? Uno lo ve imposible porque uno lo limita. Pero cuando mi papá iba para allá, para la ciudad de Bucaramanga, llegó, hermano, apenas llegó a Bucaramanga, no demoró ni una hora cuando nos llamó y le dijo a mi mamá, oiga, Lucy, vaya, mire en la cuenta la transacción que hicieron. Y cuando fue mi mamá a ver, eran los 70 millones que nosotros necesitábamos. Dígame, ¿quién hace una cosa de eso si no es el mismo Dios? Pero usted tiene que empezar a coger responsabilidad con lo que Dios te ha dado a ti en esta noche. Cuando usted cree a Dios, Dios empieza a darle cosas que usted no se alcanza a imaginar. Qué bueno que usted, cuando termine el punto, yo no sé quién sea ahí, el hermano Alberto o la hermana, bueno, cualquiera lo puede hacer, hermano, ¿qué necesita? Aquí estoy yo dispuesto para lo que ustedes necesiten, porque que empiecen ustedes a experimentar la grandeza de Dios, para que ustedes empiecen a experimentar qué es lo que Dios tiene con la vida de ustedes. Yo veo muchos jóvenes y donde yo veo muchos jóvenes a mí me alegra, porque yo no sé qué vaya a salir de acá. De pronto un pastor, el músico instrumental, yo no sé qué vaya a salir, pero donde hay jóvenes y donde hay jóvenes, créanme que se ve que Dios va a empezar a hablar y va a seguir trazando planes con ellos. Cuando hace muchos años la iglesia de la Unidad tenía unos 80, 100 jóvenes, y ya todos esos jóvenes empezaron a poner ellos, yo no, ellos. ¿Cierto? Y ya la juventud empezó a menguar. Pero yo no salgo de los diálogos, no, tranquilos. Y resulta y pasa que se empezó a preocupar el pastor porque no había tanta juventud, ya había gente bastante de 35, 40, 70 en adelante. Y el pastor empezó a decir, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo tanto cuando eso éramos el comité de misión juvenil y yo era el tesorero. Y nos llamó a nosotros y nos dijo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Y usted qué cree que le dijo a nosotros? No sabemos, pastor.
muchachos, métanse en Dios y que Dios los ayude en lo que ustedes tienen que hacer. Empezamos con 3 adolescentes y un joven a hacer los días viernes porque los colegios no nos dejaban entrar. 3 adolescentes y un joven, reuniones los días viernes. A la vuelta de un mes ya habíamos 60 hermanos. ¿Pero por qué? Porque se doblaban rodillas. Porque empezábamos nosotros a trabajar en lo que Dios quería que hiciera. Qué bueno que la iglesia de Palmera, cuando yo vuelva, no hayan 80, 60, sino que hayan 105. Porque quiere decir que la iglesia no más funciona. A veces nosotros sentimos miedo. ¿Cuántos han sentido miedo? ¿Cierto? Pero vea que hay una frase que yo miré estos días y yo creo que usted la ha visto por ahí si usted ve mucho Facebook, que dice: no tenga miedo de ser débil, tenga miedo de no estar en la roca, porque el que está en la roca, aunque sea débil, permanecerá. ¿Quién es la roca? Jesucristo, ¿verdad? Dice el Salmo 73:26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Quién es Dios para usted en su vida, hermano? Usted que es un elegido. Usted se ha puesto a dimensionar qué será Dios para su vida. ¿Dónde lo querrá llevar el Señor a usted? Y usted de pronto a veces no se ha puesto al tanto de lo que Dios quiere hacer con usted. Vea, a veces uno debe entender que en Dios debemos tener paciencia porque Dios no se ha olvidado de nuestros sueños ni de los planes que Él tiene para con nosotros. Si hay algo que Dios no se olvida, es de lo que Él tiene que hacer contigo. Entonces, si en esta noche nosotros nos plasmamos en que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, créalo que Él lo va a hacer. Porque si usted está aquí en este lugar, es porque usted es un elegido de Dios. Tú eres un elegido. Y yo le voy a decir a usted por qué es un elegido en esta noche. Nosotros hablamos de muchos personajes en la Biblia, de la grandeza que Dios ha hecho con ellos, de la manera en que Dios los ha usado a ellos, pero muchas veces nosotros no dejamos que Dios nos use a nosotros, ¿verdad? Solamente nosotros decimos: no, lo que Dios hizo con Moisés, lo que Dios hizo con José, lo que Dios hizo. Pero diga, ojalá que un día tú digas lo que Dios hizo contigo, Juan, lo que Dios hizo contigo, Felipe, lo que Dios hizo contigo, Marco, lo que Dios hizo contigo, Alberto, lo que Dios hizo contigo, José. Qué bueno que la gente en su cuadra, porque vea que si hay algo también verídico, es que con tu testimonio tú también predicas a Cristo. Con tu testimonio tú también enseñas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ve reflejado a Cristo en tu vida. Allá en Juan, el apóstol Juan, ¿qué dice? Dice que cuando en nosotros se ve reflejado el Espíritu de Dios, ¿es por qué? Por nuestra manera de andar, por nuestra manera de ser. Allá nosotros acabamos de llegar de vecinos a una cuadra y el vecino del frente: hermano, me dice hermano. La otra vecina: ay hermano, venga, ay hermano, yo no conozco. No es que yo le digo hermano porque usted como la pasa con corbata así como de evangélico. Usted es evangélico, yo soy evangélico. Ya no me da pena decir que yo soy evangélico. Y el vecino del frente: sí, yo soy evangélico, vecino. Ay, sí, que yo lo veo por corbata. Y me he estado hasta las 11, 12 de la noche, que a veces sale mi esposa hablándole del Señor. Porque es que uno le empieza a buscar la lengua cuando usted me dice: amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya, no me asusten, porque cuando ustedes dicen amén, ustedes están diciendo así, quiere decir que la palabra es verdad. Amén. ¿Sabe que muchos de los personajes de la Biblia fueron muy notables? ¿Por qué? Primero por su fe. ¿Usted tiene fe en esta noche? Amén. Usted también puede hacer parte de eso. También fueron muy notables por su humildad. ¿Cuánta humildad hay aquí en esta noche? Amén. Amén. También fueron notables por su integridad para con Dios. ¿Cuántos íntegros hay aquí en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Y nosotros podemos hablar de Enoc. Pero no. Usted sabe que allá en Génesis 5:24 Dios habla de Enoc de una manera muy bonita. Que era un hombre diferente a los demás. Era un hombre que caminaba
de tal manera que no experimentó su muerte. ¿Cómo le parece a usted eso? No, aprendió, hizo y actuó como el Señor le agradaba. Tanto así que no experimentó la muerte. O usted la Biblia no encuentra que no murió en ningún lado. Porque aprendió a andar con el más grande. Y cuando usted empieza a andar y empieza a aprender del más grande, su vida empieza a ser diferente. ¿Verdad que sí? También podemos hablar de Abraham. ¿Quién es Abraham? Padre de la fe. Padre de la fe. Abraham también fue considerado ¿qué? ¿Un amigo de quién? De Dios, ¿cierto? Y fue también muy así, por decirlo, famoso. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Qué hizo Abraham que Dios le impactó? Su hijo. ¿Qué iba a hacer? Sacrificar a su hijo. ¿Por amor a quién? A Dios. ¿Usted sería capaz de sacrificar a su hijo por Dios? Eso lo hizo Abraham. Pero yo le pregunto a usted esta noche, ¿qué estaría usted dispuesto a sacrificar por servirle al Señor? A veces nosotros tenemos que sacrificar cosas por servirle al Señor. Amén. Y yo le voy a decir algo, no es que uno sea un fanático porque no, pero entonces es que trabaja, que está trabajando, eso es entendible. Pero qué bueno que en los tiempos libres usted adore al Señor. Amén. Usted en su trabajo, hermano, usted puede estar adorando al Señor y no me diga que no, porque sí pasa. Eso sí, si usted trabaja cosiendo, ojo, si no vaya a agarrar por ahí el dedo. Pero mire, hermano, déjeme decirle que vea, pues hasta en su carro, usted va en su carro, hermano, y usted empieza a adorar al Señor y usted termina hablando en lengua ahí en ese lugar. Porque es que esa es una conexión entre usted y Dios. Amén. Si hay algo más hermoso que al Señor le agrada, es que nosotros estemos en conexión con Él. ¿Por qué Abraham era considerado amigo de Dios? Por todo lo que Abraham hacía por agradar al Señor. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por agradar al Señor? Si Dios ya puso los ojos en ti, si Dios ya tú eres un elegido, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por el Señor en esta noche? Si hablamos de José, ¿qué podemos hablar nosotros de José? Fue el niño soñador, ¿verdad? El hijo favorito de Jacob. Pero escuche esto. El odiado por sus hermanos a causa de sus sueños. Pero pasó algo, ¿sabe qué pasó? Que Dios le puso el ojo a José. Y sabe que cuando Dios le pone el ojo a alguien, usted ya está sentenciado a servirle a él. Y yo estoy seguro de que en la iglesia de Palmeras, Dios ya le puso el ojo a alguien. Amén. Y yo creo que se lo puso a más de uno de los que están acá. ¿Sabe por qué? Amén. Porque ustedes son elegidos en esta noche. Gloria a Dios. Sus favoritos de estar aquí adorándole a Él. Amén. No es una casualidad de que tú estés aquí en esta noche, escuchando su palabra. Eso no es casualidad. Porque si las cosas pasan es por algo, ¿saben por qué? Porque Dios quiere. Y Dios lo que quiere es que ninguno se pierda. Y qué bueno, de verdad, queridos hermanos, que en la iglesia de Palmeras hay un crecimiento bien hermoso. Que las escuelas dominicales ya no vengan 30, 20 niños, sino que también mi hermano que van a hacer para los 400 de años. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Ah? ¡Qué grandeza! Y no solo los niños. Que por medio de los niños vienen quién? Y que ya no sea la iglesia de Palmeras de 80, sino de 400. Amén. ¿Ah? ¿Usted se ha puesto a pensar la grandeza de Dios? Lo que Dios puede hacer con su vida, hermano. Aunque usted le diga, no, que mi vida es pequeña, yo hago lo que yo puedo. Déjate usar por ti, vas a ver la grandeza que Dios puede hacer. Amén. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque usted es normal que sienta miedo. ¿Sabe? Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Usted sabía que Moisés era tartamudo o tatareto, por decirlo así? ¿Usted sabía eso? Era una limitación que él tenía. Y yo creo que Moisés muchas veces dijo, no, yo voy a ir a hablar allá. Si mira yo cómo hablo, no soy capaz ni de hablar. Pues vas acompañado. Ah, Señor, así trata de vas acompañado, el otro habla por ti. Pero ve,
maravilloso. Yo siempre usaba esta expresión de que fue el pastor con más iglesia o con más creyentes. ¿Sabe por qué? Porque tenía más de 2.5 billones de creyentes. ¿Sí sabe usted eso? En la Biblia está en Génesis. Pero uno no sé por ahí. Moisés, le ponía experimento a todo, pero se debe usar por día hasta donde llegó. A cosas grandes, ¿verdad? Porque es que cuando ponemos lo poco que creemos que somos en las manos de Dios, Dios empieza a marcar diferencia contigo donde quieras que tú vayas. Esos talentos que tú tienes ahí guardados, que no los has sacado a flote, es hora de que ya los saques a flote. Porque es que Dios quiere usarte para cosas grandes, para cosas que tú no te alcanzas a imaginar. Vea, y dice en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Imagínense eso. Imagínense esa grandeza, hasta dónde lo llevó el Señor. A lugares altos. Si usted es un elegido, hermano, en esta noche, medite. Dígale, Señor, yo quiero servirte con toda el alma. Tal vez te estoy sirviendo, pero no de la mejor manera. O sí te estoy sirviendo bien, pero Señor, ayúdame a servirte mejor. Porque es que nosotros somos como la luz que queda, la aurora que va como. No, en aumento no. ¿Sabe por qué no? Porque si usted dice en aumento, hace una pausa, en aumento hace otra pausa. Y en el Señor no hay pausa, estamos en aumento. Así, en aumento, plano. Porque es que el Señor eso es lo que quiere hacer con nosotros, llevarnos en aumento. El Señor siempre ha querido tratar con nosotros. Él siempre ha querido obrar en nuestra vida. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de lo que nosotros soñemos en Dios. Aunque usted tenga una avanzada edad, no importa, usted le puede servir al Señor. ¿Sabe cómo? Orando, visitando. Usted lo puede hacer. Porque es que Dios no existe en las casualidades. En el mundo sí existen casualidades. En Dios no existen casualidades. Y si estás en esta noche aquí, querido amigo, querido joven, no es por casualidad. Es porque Dios así lo quiso. Y ya yo, para terminar, voy a hablar de alguien muy conocido, de David. ¿Cuántos conocen a David? ¿Cierto? ¿Por qué se caracterizó David? Porque mató al rey. Y es cierto. ¿Sabe qué? Voy a describir un poco de quién era David. El hombre versátil, así lo describí. Porque fue un poeta en Israel y escribió varios salmos. Es uno de los personajes más conocidos en la Biblia, conocido por su valentía de enfrentarse a Goliat. Era pastor de ovejas, era músico, escudero del rey y luchador, era paciente, era honrado, era un gran líder, era un adorador. ¿Cuántos adoradores hay en esta noche? Vea, hermano, si hay algo de las características que más le gusta al Señor de nosotros, es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Porque ellos, los que adoran, o nosotros los que adoramos al Señor, vamos a recibir bendición donde quiera que vayamos. Amén. Pero David desde pequeño fue muy temeroso a Dios. Usted preguntará cómo llegó a ser el rey. Aquí viene la respuesta. Desde muy niño empezó a ser temeroso de Dios. Desde muy niño. ¿Cierto? Obtuvo varios logros aparte de sus nobles hazañas. Pero David también tuvo una historia marcada de terribles pecados, ¿cierto? Aquí en la Biblia lo dice.
David se arrepintió de corazón y buscó vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cierto? En primera de Samuel dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. ¿De quién cree que era ese varón? Conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí se lo está diciendo de una vez, ya salió uno mejor que tú. Y se llama David, que tiene un corazón conforme al corazón mío. ¿El corazón de quién? De Dios. Y David en él había cometido errores, pero también había tenido victorias. Pero como era una